quiero, sobre todo, hacer un panorama de lo que es la pintura actual y lo que es, al mismo tiempo, lo que se ha dado de llamar la posmodernidad. Desde luego, la posmodernidad en el concepto de la pintura plástica, de la pintura que se hace en este momento. Pero para esto nos es necesario, antes de establecer una definición de la plástica de la modernidad, hacer un breve resumen histórico de las artes de la representación plástica, para comprender mejor, o mejor dicho, para aproximarnos a eso que no es sino un juicio muy personal sobre un concepto de pintura y de modernidad. De manera muy esquemática, podríamos decir que la pintura, hasta finales del siglo XIX, ha tenido como función primera el fijar el tiempo. La pintura esa ha sido la finalidad de la pintura, retener el tiempo, fijar la persona amada, el gesto histórico, el rey o el príncipe, fijarlo porque no había otro modo de detener el tiempo. Esa ha sido la función primera. Fue documento funcional en las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux. La representación del tigre herido por la flecha exorcizaba el acto de la caza. Pintura como función. La pintura tenía la misma función que la caza en sí. Antes de salir a la caza, se hacía en las paredes rupestres, se pintaba el tigre o el elefante o el mamut herido por la flecha, porque se consideraba que así era más fácil obtenerlo. De modo que la pintura ahora la consideramos de otro modo, pero en aquel momento era un acto funcional, era un acto, diríamos, natural, como el mismo acto de la caza en sí. Pintura ceremonia o ritual, íntimamente unida a las necesidades vitales del grupo social primitivo. Luego fue instrumento ideológico, el soporte más eficaz de la infraestructura de la sociedad feudal. Y los representantes de este tipo de pintura, que era ideológicamente el sustento de la infraestructura de la sociedad feudal, fueron Giotto y Cimabue. Son los ejemplos más representativos de este tiempo. Naturalmente, me estoy limitando a nuestra cultura occidental greco-latina. Yo no hablo de las artes plásticas de otras culturas. Tenemos que limitarnos a la cultura de Occidente. A partir del Renacimiento, deja de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia y aparecen los primeros balbuceos representativos de una burguesía cada vez más influyente. Estamos en el siglo de su más alto grado de esplendor. Los Países Bajos y el gran apogeo de los mercaderes de la burguesía éclairée. Rembrandt es la figura simbólica de este periodo, tal vez el más álgido de la historia de la representación plástica. O sea, que el advenimiento de la burguesía hacia los siglos XV se acompaña al mismo tiempo con un cambio radical de lo representado. Se empieza a representar por primera vez al príncipe y al mercader, al burgués, al artesano, al comerciante. Es el retrato. Y por esto me refiero a Rembrandt, que es tal vez el ejemplo más sintomático de esta época. La ruptura de este carácter de función, porque hay ruptura y brutal, ha perdurado desde el Neolítico hasta finales del siglo XIX con la aparición de la fotografía. La fotografía ha completamente cimbreado y aplastado todos los conceptos anteriores. La pintura fue liberada brutalmente de su principal función, creando entre los artesanos de la representación le plus grand désarroi de son histoire. O sea, que la aparición de la máquina fotográfica, al cumplir la función que estaba fijada a la pintura,
al detener el tiempo de una manera mucho más real, deja completamente desorientada a los pintores, aquellos que tenían como función el detener el tiempo, porque la pintura, la fotografía lo hacía mucho mejor que ellos. Y ahí empieza el gran desarrollo, la gran confusión, la gran desorientación de la pintura que empieza a principios de nuestro siglo. A partir de aquí, todo ha sido emulación o competitividad con el fotógrafo, y también la aparición de esa gran cuestión angustiosa: ¿para qué sirve la pintura? Es a partir de ese momento que críticos, literatos, filósofos se plantean por la primera vez esa cuestión. Antes no se había planteado, todo el mundo estaba de acuerdo que la pintura tenía un efecto, pero a partir de ese momento se plantea la cuestión inicial: ¿para qué sirve la pintura? Eso es finales del siglo pasado, principios de este. Al sistema rudimentario del daguerreotipo, la respuesta es el movimiento impresionista. Los impresionistas quieren hacer algo más que hacía el pobre rudimentario y del color, cosa que la fotografía no podía hacer. Como todos sabemos, Turner en Inglaterra y Manet en Francia. Más tarde, perfecciona, sino que reproduce el movimiento de las imágenes. Con la invención del cinematógrafo, la estocada parece irreversible, y ni los futuristas le grand bouleversement. Ha sido una busculada total en la historia de la pintura, la aparición del cinematógrafo después de la fotografía, porque ya no, sino que lo detenía en su movimiento particular. Fue necesario repensarlo todo. El último intento, ante el naufragio, fue tan efímero como poco eficaz: el cubismo analítico, en su intento de representar la botella desde el interior. El pintor ya no ponía la botella delante de sí para pintarla, el pintor se metía dentro de la botella para pintar el interior de la botella. Es una manera de decir: vosotros, fotógrafos, no sois capaces de hacer esto. Nosotros podemos entrar en el interior de la botella, pintar el rostro de frente y de perfil al mismo tiempo. Esto es, grosso modo, el cubismo analítico. Fue patético porque no inventaron nada, y aquello no podía durar. La prueba es que fue un periodo muy fugaz. El nombre más representativo de este intento fue Picasso, que cuando vio que los acontecimientos le depasaban, acudió al cubismo sintético como forma desesperada de la subjetividad. El cubismo sintético no es más que una respuesta al fracaso del cubismo analítico anterior. Puesto que eso no cuajaba, no podía ser una solución ni una respuesta, entonces acudió. Al fin y al cabo, estaban inventando el Renacimiento. Al fin y al cabo, el cubismo sintético es, por la primera vez, una vuelta a la subjetividad. O sea, al pensar, al ver las cosas, no solamente con los ojos, óptica, objeto o objetivo de la máquina fotográfica, sino con el sujeto, o sea, las emociones que el objeto puede causar en la psique del individuo. Eso es, en el fondo, la subjetividad. No hablemos de la abstracción, de todos los meteoritos efímeros que la gran desintegración ocasionaron. Floración de los sismos, op, pop, action painting, gestual, povera, mínima, conceptual, happening, etcétera, 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 que coincidiendo con el desarrollo de la sociedad de consumo de los años 60, no eran sino formas o modos de especulación capitalista. Señores, la abstracción es el gran fraude de nuestro tiempo. Salvador Dalí, en uno de sus grandes momentos de lucidez mental, lo definió de una vez para siempre: le grand cocu de l'art moderno. Los grandes cornudos del arte moderno. Yo estoy de acuerdo con él, perfectamente. No es por azar
que a partir de entonces todas estas modas superficiales fueron acaparadas por New York, que arrebataba a París su hegemonía de capital del arte, y desde allí que nos reviene como un vómito la difícil digestión de un París exhausto e infértil, un arte sin alma, mercantilizado, que obedece solo a leyes de un mercado feroz, más cerca de la especulación bursátil que de un sincero intento de innovación. Perdonen, fue necesario este breve resumen para establecer ahora lo que yo considero un nuevo concepto plástico de nuestra modernidad, o más bien de nuestra posmodernidad, ya que el caos de la modernidad tiene síntomas evidentes de enfermedad irreversible. Porque lo alentador son los signos de un nuevo renacimiento de nuestra vieja Europa. Es placentero decirlo aquí, en la villa natal de ese genio universal que nos dejó la novena sinfonía. El concepto de la posmodernidad es la subjetividad, Narciso a ultranza, lo que nunca debíamos haber abandonado, los sueños íntimos de la utopía, ahondar de nuevo ahora que poseemos los eficaces útiles en ese viejo afán de los humanistas, lo subjetivo, lo elaborado, el compendio de esa gran aportación que fue el psicoanálisis, el estudio estructural del lenguaje, como la forma más acertada y racional del examen, no solamente de los individuos, sino las formas organizativas del grupo social. Nos despojamos del análisis autorreferente, es decir, de una explicación del sistema en el que las mismas pautas de alienación nos servían para explicar nuestra alienación. Hemos dejado de ser los burros ciegos de la noria y ahora somos conscientes de las ataduras que nos sujetan al sistema. El útil precioso de la simbólica estructural nos permite por la primera vez en la historia del humanismo una visión clara de nuestra condición. Y he aquí de nuevo el resurgir de un nuevo signo plástico, una pintura que es al mismo tiempo apéndice actual de una larga trayectoria que comienza con Hieronymus Bosch, enlaza con Leonardo, continúa con l'École de Fontainebleau, prosigue con el movimiento surrealista de Max Ernst, Magritte, Dalí y actualmente en nombres como Fernando Botero, Wunderlich, Garuste y muy pocos más. Nada más.